Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. El otro día caminando por la finca me encontré una gran cantidad de mariquitas y dije, joder, hace años que no veo tal cantidad de estos bichitos. Y dije, joder, con lo interesantes que son estos bichillos y además lo beneficiosos que pueden llegar a ser para nuestros huertos y nuestros frutales, ¿por qué no se habla casi de ellas? Así que decidí investigar un poquito más acerca de estos singulares bichillos. Y no sabéis la de curiosidades que llegué a encontrarme. Yo pensaba que únicamente en nuestro huerto estos bichillos podrían ayudarnos con el tema de los pulgones, pero no es así. Dependiendo de la especie, nos pueden ayudar con muchas más plagas de estos insoportables bichillos. Como por ejemplo, los pulgones, los ácaros, las pulgas, las cochinillas, las arañas rojas, las moscas blancas o incluso los hongos. ¿Os gustaría saber más? Pues comencemos. Las mariquitas son reconocidas por sus vistosos colores y en algunos lados incluso las llaman vaquitas de San Antonio o San Antón, en otros chinitas o catarinas. Estos insectos transmiten una sensación de simpatía y hasta en algunos países son símbolo de buena suerte. Como he dicho antes, ¿sabíais que no existe una única especie de mariquita? No, es más, podría deciros que existe aproximadamente como unas 4.000 a casi 6.000 especies, todas ellas completamente distintas, variando de color e incluso algunas de forma dependiendo de la región o el hábitat donde vivan. Antes que nada, hay que saber que las mariquitas, al igual que las mariposas, pasan por una metamorfosis, por lo que hay que saber identificarlas tanto cuando son huevo como son larva, para no pensar que eso es una plaga en nuestro huerto y quitarlo. El ciclo de la mariquita empieza cuando la hembra pone sus huevos. Estos pueden variar un poco de color, pero normalmente suelen ser de color amarillo intenso. Las hembras ponen alrededor de unos 50 huevos por temporada y en toda su vida pueden producir entre 300 a 500 aproximadamente. Los huevos son colocados en plantas y algunas hembras suelen distribuir los huevos para así garantizar su descendencia. Un aspecto característico de los huevos de las mariquitas es que estas estructuras son nutritivas, ya que cuando las larvas se eclosionan, estos suelen ser la primera comida de las larvas. De hecho, ante la presencia limitada de alimentos, la madre producirá huevos no fecundados al lado de los huevos que sí lo están, para que las larvas cuando nazcan se nutran de ellos. Curioso, ¿verdad? Después de que la hembra ha realizado la puesta de los huevos, estos eclosionarán a partir de los 4 o 10 días, esto dependerá de la especie. Ahora llegamos a la etapa de la larva y os puedo avisar con antelación de que estas no es que sean muy agraciadas respecto a su aspecto, ya que parece que no tienen nada que ver con lo que son las tradicionales mariquitas. Es más, podríamos decir que parecen sacadas de una película de los aliens. La mayoría de las larvas de las mariquitas se caracterizan por ser activas para alimentarse, ya que desde que salen del huevo se alimentan de este, como habíamos mencionado, o empiezan a alimentarse de las plagas, por lo que nos ayudarán desde el primer momento de su vida. Durante esta fase estos insectos pasarán por 1 o incluso 5 estadios, es decir, cambios en su cuerpo, dependiendo de la especie, con el objetivo de prepararse para la siguiente etapa del ciclo vital. En ocasiones las larvas pueden llegar a crecer incluso más que un adulto. Dependiendo de la especie, algunas larvas pueden tener variaciones de color o podemos apreciarlas como que están cubiertas por una especie de pelusa, pero en su mayoría suelen tener la misma forma. El tiempo aproximado que duran las mariquitas en estado larval es de unos 12 a 20 días, pero esto no es regla generalizada, ya que algunas incluso tardan alrededor de un mes o un poco más. Ahora pasamos al último cambio o al último estadio antes de que surja la mariquita que estamos acostumbrados a ver. En esta etapa, al igual que las mariposas, las mariquitas crean como una especie de capullo, denominada pupa. Esta pupa es de menor actividad en cuanto al movimiento se refiere, ya que en esta fase ocurre la metamorfosis para transformarse en adulto. Una vez que se inicia esta etapa, el individuo se fija a una parte de la planta. Los colores pueden variar según la especie, por lo que pueden ser más claros, más amarillos, anaranjados o incluso pueden tener algunas manchas visibles negras. Si una pupa es tocada durante este proceso,
puede moverse de forma rápida y violenta, levantándose para tratar de persuadir al objeto, cosa o el que la está molestando. Las mariquitas en fase de pupa duran aproximadamente unos 8 días. Ahora sí que pasamos a la última de las etapas, la etapa del adulto. Al finalizar la metamorfosis, los adultos emergen de la pupa, a diferencia de otros insectos que en la etapa de adultos duran muy poco tiempo. Las mariquitas tienen aquí la fase más larga, que dependiendo de la especie pueden durar 1 año o incluso 3. Así que sí, estas simpáticas pequeñinas invernan durante los meses más fríos del año, entrando por así decirlo como en una especie de estado de diapausa o letargo, cuando empiezan a bajar las temperaturas, agrupándose entre sí y resguardándose en lugares oscuros. Ahora que ya hemos visto todo el ciclo de vida de las mariquitas, vamos a conocer algunas especies que nos pueden ayudar a acabar con las plagas en nuestros huertos o incluso en nuestros árboles frutales, de una manera mucho más natural y sostenible. Si bien es imposible describir todas las características que tienen todas las especies que podemos encontrar en el mundo, así que os voy a decir algunas de las 10 especies que podemos encontrar por Europa y España y que además se comercializan y están autorizadas para el control biológico de plagas en España, ya que si introducimos especies de otros países que no son autóctonas del nuestro, podríamos estar perjudicando enormemente a nuestro ecosistema, llegando a acabar incluso con especies nuestras, como por ejemplo pasa con la mariquita Harmonia asiaticus, o también conocida como mariquita asiática, que si bien puede actuar como una controladora biológica de plagas, pero es un grave problema porque se come a las especies autóctonas. Por eso se la considera a esta especie como especie invasora. Para comenzar vamos con la plaga del pulgón. Para esta plaga tenemos hasta 5 especies distintas y que nos pueden servir como aliadas. La primera que tenemos es la Adalia bipunctata, también conocida como mariquita de 2 puntos. Aunque es polifórmica, es decir, que se puede encontrar con alguna variedad de color, la variedad más común de ver es la de tonos rojos con 2 manchas negras. Esta especie cuando son larva es la más depredadora y activa de todos, ya que pueden llegar a consumir hasta 100 pulgones al día, aunque también pueden incluir en su dieta cochinillas, ácaros y pulgas, pero esto en menor medida. La siguiente que tenemos es la Coccinella sepentutata. No sé si lo he dicho bien. También conocida como la mariquita de los 7 puntos, es decir, la que conocemos de toda la vida. Estas son depredadores específicos de los pulgones. Una larva de esta mariquita puede consumir hasta 43 pulgones en un día. Los adultos también son depredadores, pero en caso de faltar presas pueden alimentarse del polen y del néctar. La siguiente que tenemos es la Cygnus nubilus. Esta es una mariquita bastante peculiar y diferente al resto, ya que no presenta la coloración normal del naranja o el rojo y los puntos negros, sino un color más oscuro tirando al marrón, y con alguna mancha naranja o amarillenta muy tenue, además de una fina capa de vello terciopelado. Estas se pueden encontrar más por las Islas Canarias, de Lanzarote, Tenerife y demás, alimentándose principalmente de pulgón. La siguiente es la Anatis ocellata. Esta también es una mariquita bastante peculiar por tener los mismos colores y puntos que la mariquita de los 7 puntos, pero además alrededor de estos tienen como una especie de degradado más pálido, llegando casi al blanco. Por otra parte, esta es una de las mariquitas más grandes con 1 centímetro de longitud y se alimenta principalmente de pulgones. Como última protección ante los pulgones tenemos a la Hippodamia variegata, o conocida como mariquita de Adonis. Esta es una mariquita cosmopolita depredadora importante de muchas plagas agrícolas, en particular de los pulgones. También se alimenta de una variedad de otros insectos como cochinillas, moscas blancas, los huevos de la Podoptera, una especie de polilla, de los ácaros como el ácaro rojo, las chinches, entre algunas plagas más. Esta, a diferencia de las otras mariquitas, tiene un cuerpo más ovalado o alargado, en vez de circular. Contra la plaga de las cochinillas tenemos a 2 aliadas mariquitas, que son la Cryptolemus monstruosidae
Esta mariquita también tiene unos colores bastante diferentes al resto de mariquitas, ya que es completamente negra menos la zona de la cabeza y la zona trasera, y además tiene una fina capa de terciopelo. Pero lo más curioso aún es la larva de esta especie de mariquita, completamente blanca y con una forma muy llamativa. La siguiente es la Rhodolia cardinalis. Esta es una especie de mariquita que presenta una forma semicircular, un color rojo ladrillo con unas manchas negras y el cuerpo cubierto por una corta y densa pelusa. Es uno de los tipos de mariquitas más exitosas como controladora biológica, por su gran voracidad y fecundidad. Se la utiliza para controlar las poblaciones de cochinillas en los cítricos, tanto las larvas como los adultos. Una de las desventajas de esta especie es su baja tolerancia a los inviernos crudos, por lo que si se utiliza como controlador es necesaria introducirla cada primavera en zonas de mucho frío. Contra la plaga de las moscas blancas tenemos otras dos especies de mariquitas, que son la Rhizobius y la Chilochurus. La Rhizobius tiene una forma ovalada con un color marrón rojizo y también cuenta con una fina capa de pelos blanquecinos. Esta especie de mariquita en España se ha estado criando principalmente para el control de cochinillas rojas de las palmeras, los pulgones, la mosca blanca y el piojo rojo, aunque también para combatir estas últimas plagas tenemos a la especie Chilochurus. Esta especie tiene un color plano, oscuro y brillante que recubre todo su cuerpo menos la zona central que cuenta con una fila de puntos rojizos. Y para controlar la plaga de las arañas rojas tenemos una especie de mariquita, la Stetorus puncilium. Esta especie de mariquita es la más pequeña de todas, pero la más temible por la plaga de las arañas rojas. Como se puede apreciar, tiene un cuerpo de color negro oscuro y una fina capa de terciopelo. Por otro lado, parte de sus patitas tiene un color anaranjado. Un beneficio indirecto que podemos obtener con el uso de mariquitas para el control de plagas es que al no usarse pesticidas, favorecemos la presencia de otros insectos beneficiosos para nuestro huerto, que de otro modo estaríamos eliminando. La presencia de estos más las mariquitas nos ayudarán en la lucha contra la plaga de nuestros huertos. Si no queremos criar mariquitas o comprarlas, podemos atraerlas desde su propio hábitat hasta nuestros huertos, con una serie de truquillos, como por ejemplo plantar plantas y flores. Además de las plagas como el pulgo, las mariquitas requieren de una fuente de polen, de la cual también se alimentan. Dependiendo de la especie se sienten más atraídas por determinado tipo de plantas. Las más populares son el hinojo, el eneldo, el cilantro, la zanahoria en flor, el geranio o incluso el diente de león. Por otro lado, otro punto importante para tener mariquitas en nuestro huerto es no utilizar pesticidas, ya que esta especie de animalillos es muy pero que muy vulnerable a la mayoría de insecticidas sintéticos. Además, si acabamos con su propio alimento, las poblaciones de mariquitas terminarán por buscar otro hábitat. Como último truquillo tenemos las casas de mariquitas. Sí, las casas de madera no son exclusivas para los pájaros, sino también para los insectos, como las abejas o las mariquitas. Estas se recomienda no ubicarlas en un sitio alejado del viento y mantenerlas constantemente húmedas para que las mariquitas se encuentren en su salsa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de ayuda para conocer un poco más a nuestras mejores y pequeñinas aliadas de nuestro huerto. Si conocéis vosotros algún otro remedio o incluso algún otro insecto que beneficie a nuestro huerto, os invito a dejarlo en los comentarios. Por otro lado, ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle un me gusta y por otra parte, si os interesa este mundillo relacionado con el campo, los animales y la naturaleza, no olvidéis darle a suscribirse para no perder los próximos vídeos que vaya a ir subiendo. Espero que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!